Vivimos en una época donde todo grita. Noticias constantes, opiniones ajenas, comparaciones interminables, expectativas que no nacieron de ti, pero que pesan sobre tu espalda. Antes de hablar de hábitos, antes incluso de hablar de estoicismo, necesitamos detenernos aquí. Porque ningún hábito puede florecer en una mente que no distingue entre lo que puede controlar y lo que jamás estará en sus manos. Este principio no es solo una idea filosófica, es una frontera mental que separa la paz del caos. El primer hábito estoico para la vida moderna es simple en palabras, pero profundo en consecuencias. Enfocarte exclusivamente en lo que depende de ti. No es resignación, no es indiferencia, es claridad. Es aprender a colocar tu energía donde realmente produce resultados y retirar tu atención de aquello que solo desgasta. Cuando entiendes esto, dejas de vivir agotado por batallas que nunca podrás ganar. Este hábito consiste en entrenar tu mente, día tras día, para distinguir entre dos categorías fundamentales de la vida. Por un lado, lo que depende de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus valores, tus acciones. Por otro lado, lo que no depende de ti, la opinión de los demás, el pasado, el clima, la reacción ajena, la suerte, el azar. Dominar esta distinción es dominar tu vida interior. La mayoría del sufrimiento humano no nace de los hechos, sino de luchar contra aquello que no podemos controlar. Cuando intentas dominar lo indomable, te quiebras. Cuando aceptas los límites del control, te fortaleces. Este hábito te libera de la frustración constante, reduce la ansiedad y te devuelve una sensación de poder interno que nada ni nadie puede arrebatarte. Aquí entramos al corazón del estoicismo. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, buscaban controlarse a sí mismos. Sabían que el mundo es inestable, pero el carácter puede ser firme. Entendieron que la verdadera libertad no depende de las circunstancias, sino del gobierno interior. Epicteto, filósofo estoico que nació esclavo, enseñaba algo revolucionario. De las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Para él, esta no era una reflexión teórica, era una herramienta de supervivencia emocional. No controlaba su libertad externa, pero descubrió que nadie podía controlar su mente sin su permiso. Esa comprensión lo hizo libre incluso antes de ser liberado. Hoy no vivimos como esclavos romanos, pero muchas mentes siguen encadenadas. Encadenadas al qué dirán, al miedo al rechazo, al deseo constante de aprobación. Este hábito te invita a hacerte una pregunta simple, varias veces al día. ¿Esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con excelencia. Nada más, nada menos. Imagina que das lo mejor de ti en tu trabajo. Te preparas, cumples, aportas valor. Pero el reconocimiento no llega. El ascenso se retrasa. La frustración aparece. El estoico se detiene y se para con claridad. Mi esfuerzo depende de mí. La decisión final, no. Al hacer esto, protege su dignidad y mantiene su motivación intacta. No se quiebra por aquello que no controla. En las relaciones ocurre algo similar. Puedes ofrecer respeto, honestidad y compromiso, pero no puedes controlar si la otra persona te entiende, te valora o se queda. Aferrarte a controlar al otro es sufrimiento garantizado. Este hábito te enseña a amar sin esclavizarte emocionalmente. Este principio no se adquiere leyendo una frase inspiradora. Se construye con repetición consciente. Cada vez que algo te altere, haz una pausa. Respira. Clasifica. Decide. Esa pausa es un acto de poder. Esa pausa es estoicismo en acción. Marco Aurelio, emperador romano, escribió sus reflexiones personales mientras gobernaba uno de los imperios más grandes de la historia, rodeado de guerras,
traiciones y enfermedades. Repetía una idea central: no permitas que lo externo perturbe tu interior. Gobernaba un imperio, pero su mayor prioridad era gobernarse a sí mismo. Durante campañas militares, escribía en silencio, no para enseñar, sino para recordarse cómo debía pensar. No buscaba fama, buscaba claridad, y esa claridad nacía del dominio del control interior. Cuando practicas este hábito, algo cambia silenciosamente. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de vivir como víctima y comienzas a vivir como arquitecto de tu carácter. El mundo sigue siendo incierto, pero tú ya no lo eres. Este hábito funciona como un escudo emocional. No evita los golpes de la vida, pero evita que te destruyan por dentro. Te permite sentir sin perderte, actuar sin desesperarte, avanzar sin odiar el proceso. La vida moderna no necesita personas más ansiosas. Necesita mentes más disciplinadas. Personas que no se disuelvan ante la incertidumbre. Este hábito será tu ancla en un mundo acelerado, tu brújula cuando todo parezca fuera de control. Dominar lo que depende de ti no te hace frío, te hace fuerte, no te vuelve indiferente, te vuelve libre. Este es el primer paso del camino estoico, y como todo primer paso, no es el más fácil, pero sí el más importante. Existe un lugar donde se decide la calidad de tu vida, y no es externo. No está en la economía, ni en la política, ni en las redes sociales. Ese lugar es invisible para los demás, pero determinante para ti, tu juicio interior. Los acontecimientos no son los que nos hieren, sino la interpretación que hacemos de ellos. Incluso cuando algo no depende de ti, sí depende de ti cómo lo juzgas. Y en ese pequeño espacio se esconde una libertad inmensa. El juicio interior es la historia que te cuentas sobre lo que ocurre. No es el hecho, es el significado que le atribuyes. Cuando no dominas tu juicio, cualquier evento externo puede secuestrar tu paz. Una palabra, una crítica, una pérdida. Pero cuando aprendes a observar antes de juzgar, tu estabilidad emocional deja de depender del azar. El dolor no desaparece, pero el sufrimiento innecesario, sí. Los estoicos no negaban la emoción, cuestionaban el juicio irracional. No te piden que seas de piedra, te piden que seas consciente, que no entregues tu paz a conclusiones automáticas. Epicteto insistía en que no somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre ellas. Si no controlas tu juicio, vivirás a merced de tus impulsos. Imagina tu mente como un filtro. Todo pasa por él. Si está contaminado por miedo o ira, todo se distorsiona. Este hábito te enseña a limpiar el filtro antes de reaccionar. A decirte, esto es un hecho. El significado lo decido yo. Recibes una crítica. El hecho es simple. El juicio automático dice, no soy suficiente. El juicio estoico pregunta, ¿es cierto? ¿Puedo aprender algo? ¿Depende de mí esta opinión? Al cambiar el juicio, cambia tu respuesta. Pierdes una oportunidad. El juicio común grita fracaso. El juicio estoico observa, esto ocurrió, pero no define mi valor. Todo es transitorio, incluso las derrotas. La pausa es clave. No responder de inmediato. No decidir desde la emoción. Esa pausa es respeto hacia ti mismo. Es el momento donde eliges no ser arrastrado por el impulso. Con el tiempo, este hábito te vuelve imperturbable. No porque nada te afecte, sino porque nada te gobierna. Sientes sin perder claridad. Piensas sin endurecerte. Vives con dignidad incluso en la adversidad. La libertad no es hacer lo que quieras. Es no ser esclavo de tus impulsos, miedos y expectativas. Es poder decir, esto sucede, pero yo elijo cómo vivirlo. Cuando desarrollas esta libertad interior, dejas de negociar tu paz por cosas externas.
Ya no te vendes por aprobación. Ya no traicionas tus valores por comodidad. Lo único verdaderamente tuyo es tu carácter. El miedo es una forma de esclavitud. Este hábito te invita a mirarlo sin huir, a preguntarte si depende de ti. Si no, no merece tu energía. Si sí, merece tu mejor acción, no tu ansiedad. Muchas personas viven atrapadas en el futuro. Anticipan escenarios negativos. El estoico actúa hoy con excelencia y descansa mentalmente en lo demás. La opinión ajena es una de las cárceles más comunes. Vivir para agradar es vivir fragmentado. Es absurdo valorar tanto la opinión de personas que ni siquiera se gobiernan a sí mismas. Este hábito se integra cuando eliges tus acciones por principios, no por resultados. Al principio incomoda, pero nada es más liberador que vivir alineado. Renuncias a controlar a otros, renuncias a expectativas irreales, renuncias a tener siempre la razón. Cada renuncia rompe una cadena. El sufrimiento no desaparece, pero deja de humillarte. Deja de ser caótico. Se vuelve formativo. Ya no preguntas por qué a mí. Preguntas qué exige esto de mí. Dominar lo que depende de ti no es un acto aislado. Es una forma de caminar por el mundo con la cabeza erguida y el corazón en calma. Cuando entiendes esto, ya no persigues la libertad, te conviertes en ella. Uno de los mayores conflictos del ser humano no es la realidad en sí, sino la resistencia constante a ella. Luchamos contra lo que fue, renegamos de lo que es y tememos lo que será. Vivimos tensos, como si la vida nos debiera algo distinto a lo que nos entrega. El estoicismo comienza aquí, en este punto incómodo pero liberador. Aceptar la realidad tal como se presenta, sin resignación, sin pasividad, pero con lucidez profunda. Aceptar la realidad no significa aprobarla ni celebrarla. Significa reconocerla con honestidad total. Decir, esto es lo que está ocurriendo ahora, sin adornos, sin excusas, sin fantasías. Desde esa aceptación nace la acción correcta. Solo quien ve la realidad con claridad puede actuar con sabiduría. Resistirse a la realidad consume una cantidad inmensa de energía mental y emocional. La queja constante, el deseo de que el pasado hubiera sido distinto, el esto no debería ser así. Todo eso drena tu fuerza vital. Cuando aceptas lo que es, recuperas esa energía y la rediriges hacia lo único útil, decidir qué hacer ahora. Muchos confunden aceptación con debilidad. Creen que aceptar es rendirse, pero aceptar es orientarte. Negar la realidad es como intentar navegar ignorando el viento. Aceptarlo no te detiene, te permite ajustar el rumbo con inteligencia. Los estoicos observaban la naturaleza y comprendían que todo fluye, que todo cambia, que nada consulta nuestros deseos. Aceptar la realidad era vivir en armonía con ese movimiento, no en guerra contra él. La vida no se adapta a ti. Tú aprendes a adaptarte a la vida sin perder virtud. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, perdió todo en un naufragio. En lugar de hundirse en la queja, aceptó el golpe del destino y encontró en él el inicio de su camino filosófico. La aceptación no lo quebró, lo transformó. Aceptar el pasado es uno de los actos más difíciles. Muchas personas viven atrapadas en errores antiguos, palabras no dichas, decisiones que ya no pueden cambiarse. Este hábito te enseña a cerrar esa puerta sin olvidar la lección. El pasado ya no depende de ti, pero tu relación con él sí. Cuando aparece la enfermedad, la pérdida o el cambio inesperado, el impulso inicial suele ser la negación. El estoico acepta el hecho sin dramatizarlo y actúa desde ahí. No se define por lo que le ocurre, pero tampoco lo ignora. Amar el destino no es amar el dolor, es amar la oportunidad de responder con nobleza.
Decir, si esto ocurrió, entonces es el material con el que debo construir mi carácter. Nada grande nace de la negación. Toda transformación comienza con un esto es así. La aceptación no es el final del camino, es el punto de partida. Existe un cansancio que no viene del cuerpo, sino de la resistencia mental constante. Resistirse a lo que ocurrió, a lo que cambió, a lo que no salió como esperabas. Gran parte del sufrimiento cotidiano no proviene de los hechos, sino de esa oposición interna silenciosa. Dejar de resistir no es rendirse, es recuperar la capacidad de vivir con presencia. Mientras luchas contra la realidad, estás ausente del presente, y solo en el presente puedes actuar con claridad. La resistencia es el «esto no debería ser así». Es la fricción constante entre la realidad y la expectativa. Esa fricción desgasta más que el propio acontecimiento. Observarla conscientemente es el primer paso para disolverla. La cultura moderna glorifica la lucha constante, incluso contra lo inevitable. Pero los estoicos diferenciaban entre luchar para mejorar y luchar contra lo que no puede cambiarse. La primera construye carácter, la segunda destruye serenidad. Séneca vivió bajo gobernantes impredecibles y peligrosos. Sabía que su destino podía cambiar de un día para otro. En lugar de paralizarse por el miedo, aceptó la incertidumbre como parte de la vida. Esa aceptación le permitió vivir con dignidad incluso bajo amenaza. Aceptar la realidad es realismo radical. Es decir, esto es difícil, sin convertirlo en insoportable. Es mirar la vida sin filtros exagerados. Un cambio llega, un plan se rompe, una etapa termina. La resistencia aparece como nostalgia o resentimiento. El estoico reconoce el dolor, pero no se queda atrapado en él. Acepta el movimiento natural de la vida. No todo lo que ocurre es justo. Aceptar no significa aprobar la injusticia. Significa decidir no permitir que te vuelva amargo. No permitir que destruya tu carácter. La serenidad no aparece porque la vida se vuelve fácil. Aparece cuando dejas de exigirle a la vida que sea distinta. No es euforia, es estabilidad profunda. La aceptación también es corporal. Relajar el cuerpo, soltar la tensión, respirar. El cuerpo resiste cuando la mente se niega. Aceptar mentalmente suaviza el cuerpo. El mundo seguirá cambiando sin pedir permiso. Este hábito te permitirá adaptarte sin perderte. Mientras otros se rompen luchando contra lo inevitable, tú avanzarás con firmeza silenciosa. Cuando dejas de resistir, algo inesperado ocurre. Empiezas a vivir con más presencia. Ya no estás atrapado en lo que debería ser. Estás aquí. Y aquí es donde la vida sucede. La adversidad no llega para destruirte. Llega para revelarte. Experiencias que nadie elegiría conscientemente se convierten en maestros silenciosos cuando dejas de luchar contra ellas. Aceptar la adversidad no es pasividad, es decidir quién te conviertes a causa de lo que ocurre. La vida no se divide en momentos buenos y malos, sino en oportunidades bien o mal aprovechadas. Cuando entiendes que cada dificultad puede fortalecer tu carácter, el miedo pierde fuerza. La vida deja de sentirse como una amenaza constante y comienza a percibirse como entrenamiento del alma. El estoicismo no promete comodidad, promete fortaleza, promete dignidad bajo presión, promete coherencia cuando todo se quiebra. Séneca decía que ningún árbol crece fuerte si nunca es sacudido por el viento. El carácter se forma en la resistencia consciente, no en la comodidad perpetua. Sufrir es humano. Ser destruido no es inevitable. El estoico acepta el sufrimiento, pero se niega a permitir que defina su identidad. Fracasar duele, golpea el ego, pero también instruye. Observar el fracaso con honestidad
Aprender y continuar sin resentimiento transforma la derrota en sabiduría. Perder deja un vacío real. Aceptarlo no borra el amor ni el recuerdo, pero evita que se convierta en amargura permanente. Nada se desperdicia en la vida estoica. Todo se integra. Cada dificultad es materia prima para el carácter. Ante cada situación difícil, la pregunta no es por qué ocurre, sino qué virtud exige de ti. Paciencia, coraje, justicia, templanza. Cuando todo lo externo es inestable, el carácter se convierte en hogar. No puedes controlar el viento, pero sí la firmeza de tus raíces. Aceptar la realidad, dejar de resistir y transformar la adversidad en carácter es una de las formas más altas de poder humano. No es poder sobre otros, es poder sobre uno mismo. Existe una creencia muy extendida en el mundo moderno, que el cambio verdadero ocurre de golpe, como una revelación repentina, como un momento extraordinario que lo transforma todo. El estoicismo desmonta esa ilusión con una verdad más exigente y más poderosa. El carácter no se forma en lo espectacular, se construye en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo repetido. La disciplina diaria del carácter no tiene nada de heroico a los ojos del mundo. No se manifiesta en grandes gestos ni en sacrificios visibles. Se manifiesta en decisiones simples, casi invisibles, que acumuladas en el tiempo definen quién eres. Este hábito es el suelo firme sobre el que descansan todos los demás. La disciplina del carácter es el compromiso consciente de actuar conforme a la virtud, incluso cuando nadie observa, incluso cuando no hay recompensa inmediata, incluso cuando sería más fácil ceder. Es elegir lo correcto sobre lo cómodo, una y otra vez. Las personas no son lo que dicen ni lo que creen ser, son lo que hacen de manera consistente. Cuando tus acciones se alinean con tus valores, algo cambia internamente. Con el tiempo, la disciplina deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en identidad. Para los estoicos, la virtud era el bien supremo, no la riqueza, no el placer, no el reconocimiento. Vivir con virtud era vivir de acuerdo con la razón y con la naturaleza humana. La disciplina diaria era el puente entre la filosofía y la vida real. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, enseñaba que la filosofía debía verse en la forma de vivir, en cómo comes, en cómo hablas, en cómo tratas a los demás. Para él, la práctica diaria valía más que cualquier discurso brillante. El carácter se construye en lo pequeño, en una palabra contenida, en una respuesta honesta, en una tentación rechazada. Estos actos no aparecen en los titulares, pero edifican una fortaleza interior. Hablar es fácil. Hablar con prudencia no lo es. Cada palabra es una oportunidad para fortalecer o debilitar tu integridad. La disciplina del carácter se manifiesta cuando eliges no decir lo que hiere ni exagerar para quedar bien. La forma en que usas tu tiempo revela quién eres. Distraerte constantemente debilita la mente. Usar el tiempo con intención fortalece el carácter. El estoico no busca productividad obsesiva, busca coherencia. Marco Aurelio se recordaba constantemente que nadie lo obligaba a ser injusto, impaciente o negligente. Incluso siendo emperador, se exigía disciplina interior. La excelencia moral no es un logro permanente, es una práctica diaria. Cada día es un entrenamiento. No hay días neutros. O fortaleces tu carácter o lo debilitas. La repetición forja identidad. Este hábito se cultiva con principios claros. Preguntarte cada mañana quién debes ser hoy. Y cada noche, si actuaste conforme a ello. Sin excusas, sin autoengaño. La disciplina estoica no es rigidez ciega, es flexibilidad con principios. Permite errores, pero no excusas permanentes. Aprendes, ajustas y continúas.
En un mundo que recompensa la inmediatez, la disciplina es una ventaja silenciosa. Mientras otros se dispersan, tú te consolidarás. Incluso cuando la motivación desaparezca, la disciplina permanece. La mente no es un espacio neutro, es un territorio en disputa constante. Pensamientos, impulsos y deseos compiten por gobernar tus acciones. Si no vigilas tu mente, algo más lo hará por ti. Vigilar la mente no es reprimir pensamientos, es observarlos sin obedecerlos automáticamente. Es crear una distancia consciente entre lo que aparece en tu mente y lo que decides hacer. Toda acción nace de un pensamiento. Si no cuidas el origen, no puedes corregir el resultado. Este hábito te permite intervenir antes de que la emoción se convierta en palabra y la palabra en acto. Los estoicos hablaban de impresiones, esas primeras percepciones que surgen en la mente. No las juzgaban, pero insistían en no darles asentimiento inmediato. Entre la impresión y la respuesta existe un espacio de libertad. Epicteto comparaba la mente con una ciudad amurallada. Permitir pensamientos desordenados era dejar abiertas las puertas. Vigilar no es vivir con miedo, es vivir con responsabilidad interior. La mente no entrenada reacciona, se ofende, se compara, se anticipa al desastre. El estoico observa antes de responder, no se deja arrastrar. Surge el impulso de atacar, de justificarse, de responder con ira. La vigilancia mental te permite reconocerlo sin obedecerlo. Comprender el impulso lo debilita. Compararte con otros desgasta el carácter. La mente vigilante detecta ese pensamiento y lo cuestiona. ¿Esto me mejora o me distrae? El estoico no compite por estatus, compite consigo mismo. Marco Aurelio se examinaba constantemente. No permitía pensamientos inútiles ni resentimientos prolongados. Sus escritos personales eran un ejercicio de higiene mental. Cada vez que detectas un pensamiento nocivo y eliges no seguirlo, fortaleces tu disciplina mental. No es una victoria ruidosa, es una victoria silenciosa. Con el tiempo, la mente deja de ser enemiga, se vuelve aliada. Aprende a ofrecer pensamientos más claros, más sobrios, más alineados con la virtud. Una mente sin vigilancia se vuelve reactiva y fácilmente manipulable. La libertad comienza en el pensamiento, no en la acción externa. Cuidar tu mente es una forma profunda de respeto hacia ti mismo, porque quien cuida su pensamiento, cuida su carácter, y quien cuida su carácter, cuida su destino. El desgaste más profundo del ser humano no proviene del mundo exterior, sino de la división interna. Pensar una cosa y hacer otra. Prometerse cambios que nunca llegan. Esa incoherencia erosiona la autoestima. La coherencia es la alineación entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando esa alineación existe, la mente se aquieta. Cuando no, aparece el ruido interior. Cada acto incoherente exige una justificación. Cada justificación debilita la integridad. Vivir de excusas cansa más que vivir de disciplina. La integridad no es opcional, es el núcleo de la vida buena. Vivir sin máscaras es una forma de libertad. La presión social empuja a traicionarte poco a poco, a decir lo conveniente, a callar lo necesario. El estoico reconoce esa presión y decide no vender su carácter. ¿Cuántas promesas personales has pospuesto? Este hábito te invita a respetar tu palabra interna, a no prometerte lo que no estás dispuesto a sostener. La verdadera autoestima no nace del elogio externo, nace del respeto interno. Saber que actúas conforme a tus principios genera una confianza silenciosa. La coherencia no excluye el error, exige reconocerlo y corregirlo. Perdonarte no es justificarte, es aprender y ajustar el rumbo. Vivir en coherencia es decirte cada día que tu palabra importa.
que tus valores importan, que tu carácter no está en venta. El silencio es uno de los hábitos más olvidados en la vida moderna. Vivimos rodeados de ruido externo y diálogo interno constante. Opinamos sin pausa, reaccionamos sin reflexión, hablamos más de lo que escuchamos. El estoicismo rescata el silencio no como ausencia, sino como presencia consciente. El silencio estoico no es timidez ni represión. Es dominio. Es la capacidad de no responder de inmediato, de no explicar cada decisión, de no justificar cada acción. En ese espacio silencioso se fortalece la claridad mental y se disuelven muchos conflictos innecesarios. Hablar menos no significa pensar menos, significa pensar mejor. Cada palabra tiene peso. Cuando eliges el silencio en lugar de la reacción impulsiva, proteges tu energía y tu dignidad. Los estoicos comprendían que muchas discusiones no buscan verdad, sino victoria. Participar en ellas desgasta el carácter. El silencio consciente es una forma de sabiduría práctica. Epicteto advertía contra la necesidad de opinar sobre todo. Quien siente la obligación de responder a cada estímulo, termina perdiéndose. El estoico selecciona con cuidado cuándo hablar y cuándo callar. El silencio también es escucha. Escuchar sin preparar una respuesta. Escuchar para comprender, no para ganar. Esta forma de atención transforma la calidad de las relaciones. En un mundo que premia la visibilidad constante, el silencio se convierte en un acto de resistencia. No todo debe ser compartido. No toda experiencia debe ser narrada. Guardar algo para uno mismo fortalece la identidad. El silencio protege de la impulsividad. Muchas palabras dichas con ira no pueden retirarse. El silencio, en cambio, siempre está disponible como refugio. No responder no es perder. Es elegir no entrar en batallas que no elevan. El silencio evita conflictos innecesarios y conserva la paz interior. Existe una fuerza tranquila en quien no necesita demostrar nada. Esa fuerza nace del silencio interior, no de la ausencia de pensamiento, sino de la ausencia de ruido innecesario. El estoico no se calla por miedo, se calla por criterio. Distingue entre lo que aporta y lo que desgasta. La moderación es otro pilar olvidado. Vivimos en una cultura de exceso de información, de consumo, de estímulos. El estoicismo propone una vida sobria, no por austeridad forzada, sino por claridad. La moderación no es negación del placer, es dominio del deseo, es disfrutar sin depender, comer sin excesos, descansar sin culpa, trabajar sin obsesión. Quien no domina el deseo, termina dominado por él. El estoico observa sus impulsos y decide conscientemente. No se deja arrastrar. La sobriedad mental permite disfrutar más. Cuando todo es exceso, nada satisface. Cuando eliges con intención, cada experiencia se vuelve significativa. Séneca advertía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. El deseo descontrolado crea una sensación constante de carencia. La moderación también se aplica a la ambición. Aspirar a crecer no es malo. Perder la paz por alcanzar más, sí lo es. El estoico crece sin perderse. El consumo constante promete satisfacción, pero entrega dependencia. La sobriedad libera. Permite elegir, no reaccionar. Reducir el exceso no empobrece la vida. La aclara. Elimina distracciones y deja espacio para lo esencial. El estoico no persigue el placer como fin. Permite que aparezca como consecuencia de vivir bien. Esa diferencia lo cambia todo. La templanza fortalece el carácter. Decir no cuando todo invita al exceso es un acto de poder silencioso. La gratitud es otro hábito profundamente estoico. No como emoción pasajera, sino como postura ante la vida. Reconocer lo que ya está presente
reduce la ansiedad por lo que falta. La mente insatisfecha nunca descansa. Siempre hay algo más que desear. La gratitud rompe ese ciclo. Agradecer no elimina los problemas, cambia la relación con ellos. Te recuerda que incluso en la dificultad hay algo firme. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo agradecer incluso lo incómodo, porque cada experiencia era una oportunidad para ejercitar la virtud. La gratitud no es conformismo, es claridad. Es reconocer la base desde la cual sigues avanzando. Una mente agradecida no se vuelve ingenua, se vuelve estable. No depende de la perfección externa para estar en paz. Agradecer lo cotidiano, lo simple, lo que suele pasarse por alto, ancla la mente en el presente. La gratitud también es memoria. Recordar que has superado antes lo que parecía imposible. Esa memoria fortalece la confianza. En un mundo que incentiva la queja constante, la gratitud es un acto de rebeldía serena. El estoico no ignora la dificultad, pero se niega a permitir que borre todo lo demás. La combinación de silencio, moderación y gratitud crea una mente sólida, no eufórica, no apática, sólida. Estas virtudes no hacen ruido, no generan aplausos, pero construyen una vida interior resistente. Quien vive así no depende de la validación externa. Su equilibrio nace de dentro. El silencio te protege, la moderación te libera, la gratitud te estabiliza. Este equilibrio no es innato, se cultiva, día tras día, elección tras elección. Existe una verdad que atraviesa todo el pensamiento estoico y que, cuando se comprende de verdad, transforma por completo la forma de vivir. Nada externo puede garantizarte paz. Nada externo puede arrebatártela sin tu consentimiento. Esta idea no es cómoda, pero es profundamente liberadora. Durante toda la vida, muchas personas persiguen seguridad en lo externo, en el dinero, en el reconocimiento, en las relaciones, en el éxito. Pero todo lo externo es inestable por naturaleza. Cambia, se pierde, se transforma. Construir tu paz sobre eso es construir sobre arena. El estoico entiende que la única posesión verdaderamente segura es su carácter. Todo lo demás es prestado. El cuerpo, la reputación, las circunstancias, incluso el tiempo. Cuando aceptas esto, dejas de vivir con miedo a perder y comienzas a vivir con responsabilidad interior. La muerte, tema que muchos evitan, era para los estoicos una maestra silenciosa, no para generar angustia, sino claridad. Recordar que la vida es finita no te paraliza, te despierta. Te obliga a preguntarte si estás viviendo de acuerdo con tus valores o solo sobreviviendo por inercia. Marco Aurelio se recordaba constantemente que podía morir en cualquier momento, no como amenaza, sino como invitación a vivir con rectitud hoy, no mañana, no cuando todo esté resuelto, hoy. La conciencia de la muerte ordena la vida. Vuelve triviales muchas preocupaciones y resalta lo esencial. Te recuerda que el tiempo es limitado y que desperdiciarlo en resentimiento, en quejas o en miedo es una forma de traición a ti mismo. Vivir como si cada día fuera una oportunidad para ejercitar la virtud cambia la forma en que hablas, en que decides, en que reaccionas. No buscas impresionar, buscas ser coherente. El estoico no vive obsesionado con el futuro. Planea con prudencia, actúa en el presente y acepta el resultado. Esa combinación genera una tranquilidad profunda. No todo saldrá como esperas. Eso es inevitable. Pero siempre puedes decidir quién eres frente a lo que ocurre. Esa es la última libertad. Y nadie puede arrebatártela. El dolor llegará. La pérdida llegará. El cambio llegará. La pregunta no es si ocurrirán, sino si te encontrarán debilitado o fortalecido interiormente. El entrenamiento estoico no elimina la humanidad,
la refina. No te vuelve frío, te vuelve firme. No te vuelve indiferente, te vuelve consciente. La fortaleza estoica no grita, no se exhibe. Se manifiesta en la calma bajo presión, en la dignidad ante la dificultad, en la coherencia cuando nadie observa. Ser estoico en el mundo moderno no significa aislarte, significa participar sin perderte, amar sin depender, trabajar sin esclavizarte, vivir sin traicionarte. La mayoría de las personas reaccionan a la vida. El estoico responde. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. Responder implica pausa, implica conciencia, implica responsabilidad. Reaccionar es automático. Responder es un acto de carácter. Cada día te ofrece múltiples oportunidades para entrenar. En el tráfico, en una crítica, en una pérdida, en una espera. Nada es insignificante cuando se vive con atención. La vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. Esa es la promesa real del estoicismo. No necesitas dominar el mundo, necesitas dominar tu mente. No necesitas eliminar la incertidumbre, necesitas aprender a caminar con ella sin quebrarte. Cuando el mundo se acelera, la mente entrenada se vuelve refugio. Cuando todo cambia, el carácter se vuelve ancla. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de caer y levantarte con dignidad, de aprender sin amargarte, de avanzar sin endurecerte. La paz estoica no es ausencia de problemas, es ausencia de guerra interior innecesaria. Y quizás, al final, eso es lo que todos buscamos. No una vida sin dificultades, sino una mente capaz de atravesarlas sin perderse. Si este mensaje resonó contigo, recuerda que el estoicismo no se consume como motivación pasajera. Se practica, se encarna, se vive. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la virtud sobre el impulso, la claridad sobre el ruido, la coherencia sobre la comodidad. Gracias por acompañarnos en este camino de reflexión y fortaleza interior. Y si quieres seguir entrenando tu mente, fortaleciendo tu carácter y aplicando el pensamiento estoico a la vida moderna, te invitamos a suscribirte a este canal, Mente Estoica Moderna. Dale like a este contenido y acompáñanos en más reflexiones estoicas para vivir con claridad, calma y dignidad en un mundo que nunca se detiene.